Bueno, llegó el momento del balance, las conclusiones. Siempre, Pastor Jorge, cuando llega la parte final, pues hay como nostalgia. Pero sin duda, creo que nuestros corazones han salido muy nutridos y edificados y además confrontados y desafiados. Así que vamos a aprovechar estos últimos minutos para hacerle varias preguntas al Pastor Jorge Rodríguez. La primera de ellas, estuvimos hablando del tema de la ley y la gracia. Algunos piensan que esto puede ser incompatible, pero en resumen, ¿qué fue lo que se mencionó sobre la ley y la gracia? Sí, bueno, nosotros podemos mencionar la distinción entre la ley y el evangelio, ¿verdad? Porque cuando uno usa la distinción ley y gracia, es como si la ley no tuviera gracia o la gracia fuera una contraoponente de la ley. Y en realidad es la ley y el evangelio la forma en la que el Señor lleva a cabo este preciosísimo plan. Y entonces, de lo que hemos hablado es de cómo esto tiene su base fundamental en nuestra teología pactual, en cómo también esto tiene que ser visto no como algo que separa la historia de la redención, sino una manera de entender cómo la conecta. El Señor pone su ley, manda sus órdenes, Él tiene el derecho legítimo para poder mostrar al hombre lo lejos que está de cumplir con el estándar. La muestra, revela, nos golpea, nos humilla, y eso hace entonces que al pecador lo obligue a correr a Cristo Jesús. Pero eso no termina solo con el evangelio o el evangelismo, sino que esto tiene una connotación importantísima conectada con la vida de santificación de los creyentes. La ley sigue siendo una herramienta santificadora en la vida de todo creyente, porque la ley golpea y sigue mostrando lo que Cristo quiere que hagamos. Yo estaba citando el hecho de que Samuel Bolton, un puritano, decía que la ley te lleva a Cristo y Cristo te trae de regreso a la ley. Porque la ley te dice, te está matando, y lo único que tú puedes hacer es correr a Cristo, huir de ella. Pero cuando llegas a Cristo, Cristo te dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y te manda de regreso a la ley. Así que eso es la vida en la que nosotros vivimos, y esto, como pudimos enseñarlo el día de ayer en el taller, esto conecta tanto el ministerio pastoral, la forma de predicar, la forma de vivir como iglesia. Yo tuve el privilegio de enseñar sobre cómo esto se aplica a la vida práctica de la iglesia, como en la disciplina eclesiástica. La ley tiene que estar allí en la disciplina, se tiene que marcar el pecado, se tiene que corregir lo que está mal. Pero la gracia es lo que nos recuerda, o el evangelio, el hecho de cuál es la motivación, para qué lo hacemos, qué es lo que buscamos alcanzar, cuál es el bien, aun cuando esto traiga lágrimas y dolor. Todo eso es una parte importantísima de esta distinción. Así que quiero recomendar a todos los que nos están mirando el libro del Dr. Haykin sobre qué es un bautista reformado, que ya está disponible en Latinoamérica, y él trata de una manera muy preciosa y clara el asunto de la ley y el evangelio. Pastor, dentro de una de tus intervenciones hubo un ejemplo muy interesante de forma práctica, es decir, si una persona tiene en su iglesia local toda esta información, pero si no la vive, pues obviamente no es ejemplo realmente. ¿Cómo llamar a esa reflexión? Porque quizás muchos están gozosos de que están recibiendo un buen alimento espiritual, pero la vida práctica empieza como a no verse. ¿Cómo llamar a reflexión allí? Sí. Yo precisamente hablé de eso cuando hablábamos de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y yo decía, si ella es columna y baluarte de la verdad, tenemos una responsabilidad con la verdad. Pero la verdad no solamente se proclama, se vive. Y entonces les decía, qué triste sería que nuestras iglesias tengan el letrero correcto, con la frase correcta, con la confesión correcta, pero que cuando entren lo único que vean es algo tan distinto, tan contradictorio, que no tenga nada que ver con lo que dice el letrero. Y lastimosamente es tan oportuno, necesario el tener que enfocarnos en la importancia que tiene mirar la vida práctica, la profesión de nuestra fe, la manera correcta y ordenada de vivir lo que nosotros decimos creer. Así que es un llamado a seguir creciendo, porque no se puede vivir en una santidad completa, total, sin el entendimiento. Pero un entendimiento sin aplicación realmente se vuelve hipocresía, se vuelve cinismo, se vuelve tropezadero para todos aquellos que quizás están buscando la sana doctrina. Tristemente, siempre hay personas oportunistas también diciendo,
ves esa iglesia reformada, mira cómo se divide, mira lo que pasó por tal cosa. Y ciertamente es una vergüenza, pero la solución no es no prediquemos el evangelio o no hablemos de la doctrina sólida o no hablemos de las confesiones de fe. La solución es vivir lo que decimos creer y que eso sea una exhortación para todos nosotros. Pastor, también en la última conferencia que tuvimos con el pastor John Miller, se estaba hablando de ese tema de la unidad y precisamente esa libertad de conciencia. ¿Cómo poder avanzar en una unidad cuando ya hablamos de la iglesia a nivel general, cuando hay tantos pensamientos? Sí, bueno, creo que los principios que dio el pastor John fueron demasiado importantes. Quiero recomendar a todos a que puedan ver esa lección. El hecho de plantear que todo surge de Juan 17, ¿no? Que Jesucristo nos enseña, es el fundamento de nuestra unidad, te lleva también a cómo se vive esto en la práctica. Y ciertamente la solución no es el ecumenismo, ni la solución es el sectarismo. La solución es aprender a relacionarnos con nuestros hermanos de una forma equilibrada, aprendiendo a hacer distinción en las doctrinas. Hay alguien que pudiera decir, pero es que todas las doctrinas son importantes. Todas son importantes, pero no igual de importantes. Y no todas zanjan la distinción que tenemos que hacer con otras personas. Hay algunas que se nos llama a ni siquiera llamar hermano a esas personas. Y hay otras en las que se nos llaman a vivir con mansedumbre, con equilibrio, con otras personas con respecto a su fe, aunque no sea igual que la nuestra. Entonces, es aprender a vivir en un equilibrio que es necesario tenerlo, que es necesario aprender a distinguir. Y eso es lo que hace la madurez, lo que hace el conocimiento, donde puedes aprender a distinguir. El pastor John habló de 3 niveles: las doctrinas fundamentales, las secundarias, que tienen que ver con doctrinas que son importantes, pero que no determinan si alguien es cristiano o no. Y en tercer lugar, el hecho de las doctrinas terciarias, que es más como aplicación de ciertas cosas, como la disciplina en el hogar, homeschooling, ¿verdad? Cosas que podemos estar en diferencias, pero aún así seguir manteniendo la unidad. Y tenemos que aprender a vivir en ese equilibrio correcto. Los que no sostienen los fundamentos de nuestra fe, la Trinidad, la persona de Cristo, su obra, no son nuestros hermanos. Y no hay que buscar unidad cristiana con ellos. Hay que amarlos, buscar que se arrepientan, ser puentes abiertos y brazos abiertos para poder predicarles el evangelio, pero por el otro lado aprender a hacer esa distinción. Pero con los que sí son cristianos, por lo menos podemos orar por ellos. Y digo por lo menos porque hay muchísimas cosas que sí podemos hacer con algunos. Lo que sí, mientras mayor unidad y mayor cercanía en lo que creemos y practicamos, eso nos permite hacer muchas más cosas más profundas, como plantación de iglesias y formación de hombres para el ministerio. Son cosas que solo se pueden hacer en el vínculo de iglesias de la misma fe y práctica. Estábamos dialogando hace algunos minutos con el pastor John Miller y hacíamos referencia a la confesión. Entonces, lo que se está compartiendo hace parte de la confesión de fe. Y entonces uno dice, bueno, si eso hace parte de la confesión de fe, ¿qué se necesita hoy en día? Profundizar en esos temas, estudiarlo con más detenimiento. ¿Qué se necesitaría hoy en día frente a este tema, pastor? Sí, bueno, conocimiento. Tristemente, y tengo que decirlo con mucho respeto, muchos bautistas reformados ni siquiera han leído la carta introductoria de nuestra confesión de fe, que es donde se expresa el corazón y el espíritu de nuestros padres bautistas particulares, en donde ellos muestran este corazón de unidad con iglesias congregacionalistas y presbiterianas, diciendo, no es nuestro interés mostrar que no somos hermanos o que no estamos cerca, sino en esto pensamos diferente y tenemos que caminar juntos. Y por eso hemos usado su confesión de fe, sus declaraciones. Así que una marca distintiva de nuestra fe confesional debería ser esa apertura y ese amor para poder vivir en comunión con otros. Así que es confesional. Y los bautistas reformados, los bautistas confesionales, creemos en esa distinción de doctrinas, donde buscamos unidad, asociaciones eclesiásticas con hermanos de la misma fe y práctica, pero buscamos comunión cristiana con todos los que son cristianos, verdaderamente, con una doctrina que no socave el fundamento de nuestra fe. Bueno, pastor, entremos como en la recta final, conclusiones, todo esto, en el sentido de que, bueno, el Señor te ha permitido la organización, junto con, obviamente, la ayuda de los hermanos de esta actividad.
¿Cómo vas regresando a casa? ¿Qué pensamientos hay en tu mente ya cuando todo ha terminado? Bueno, realmente termino muy satisfecho. Eh, Siempre uno anhela, ¿verdad?, que pudiéramos tener más personas o más gente con nosotros. Sin embargo, fue precioso ver el amor de los hermanos, el estar aquí, como les decía en la parte final de la conferencia, era jugar de visitante, porque yo soy pastor en Ecuador, este no es mi lugar donde organizo, es un mundo diferente en muchos sentidos de cómo se organiza, de cómo se hace, estamos ganando experiencia, pero ha sido una preciosa experiencia, tener hermanos, iglesias, voluntarios viniendo a servir, ayudarnos, estar atentos a los detalles, realmente ha sido un tesoro. Así que tengo que decir que el nivel comunión fue precioso. Mañana vamos a celebrar un culto unido con 2 iglesias de aquí en este mismo templo, y estamos felices de poder compartir con ellos. Y al mismo tiempo, la enseñanza creo que fue muy, muy preciosa, satisfactoria. El pastor Tom y el pastor John hicieron un excelente trabajo en sus exposiciones y creo que los hermanos salieron muy contentos también. Que el Señor nos ayude a que este sea el primero de muchos de estas conferencias en español. Eso iba a preguntar. ¿Hay posibilidades de seguir en esta ciudad o se va a intercalar ciudades, países? ¿O cómo, o bueno, nos estamos adelantando mucho? Bueno, son preguntas importantes que yo mismo me las estoy haciendo. Ciertamente, muchos de nuestros estudiantes CBT en español están en Latinoamérica. Entonces, cuando supieron que había la conferencia de CBT en español, dijeron, ¿pero por qué allá? ¿No? Y tienen razón en un sentido. Así que hemos pensado con la junta directiva del seminario, el pensar que se pudiera tratar esto también en Latinoamérica, quizás en Bogotá el próximo año, en algún momento del año, pero definitivamente no perder la oportunidad de hacerlo aquí en Estados Unidos para poder buscar interactuar con las iglesias, interactuar con los hermanos, seguir teniendo comunión, es realmente nuestro anhelo. Así que, Dios mediante, así será. Bueno, entonces tenemos ese balance final con el pastor Jorge Rodríguez. Pastor, muchísimas gracias. Ha sido una experiencia muy motivante y como decíamos en el off, es desafiante, así que lo que nos queda es pedirle al Señor fuerzas para seguir perseverando. Muchísimas gracias. Dani, gracias a ustedes y gracias a todo el equipo que hizo esta cobertura. Realmente estamos agradecidos al Señor por ustedes. Espero que si hay muchas más por delante, ustedes estén allí en primera fila como esta vez. Hemos sido bendecidos con tenerles, con su compañía, también su ayuda. De alguna manera es como, este es el equipo trabajando en esta organización y gracias de verdad por todo. Así que estamos felices y quiero recomendar a todos los que nos ven, tanto el hecho de que puedan considerar más sobre el seminario, pero también que sigan en las redes sociales de este ministerio precioso que ha sido de ayuda y también ahora para nosotros. Gracias, Dani, por todo el trabajo que hacen con la radio. Bueno, con esto entonces damos por terminado este cubrimiento. Agradecemos a cada una de las personas de las redes sociales y qué bueno que se siga indagando más sobre la información del CBT, seminario, y todo lo que se desarrolla de los bautistas reformados, también delegado bautista confesional. Muchísimas gracias, el Señor les bendiga.